Vamos a estudiar cinemática del movimiento armónico simple. Para ello, observemos el movimiento de la lenteja de un péndulo simple que tiene longitud L muy larga comparada con el largo de la oscilación y descubramos qué características cualitativas importantes tiene cuando oscila un ángulo pequeño que se puede llamar teta. En primer lugar, el movimiento es rectilíneo en una sola dirección, la dirección horizontal, y ocurre en dos sentidos, para la derecha o para la izquierda. Para la derecha cuando va de C a O y de O a B, y para la izquierda cuando va de regreso. Es oscilatorio y periódico, es decir, que se repite de igual manera con intervalos regulares de tiempo. El periodo de oscilación es T y la frecuencia es F. Es acotado, es decir, que tiene límites. La máxima separación es A y se llama amplitud, ya sea a la izquierda o a la derecha. De todos modos es A para cualquiera de los dos lados. Es amortiguado, es decir, que la amplitud A va disminuyendo con el tiempo, cada vez se va haciendo más chiquita hasta que llega a parar. En cuanto a la posición, podemos decir que ocupa posiciones positivas a la derecha de O, negativas hacia la izquierda de O. En cuanto a su velocidad, tiene tramos en que B es positiva cuando va a la derecha y B es negativa cuando va hacia la izquierda. Hay puntos en que la velocidad es máxima cuando pasa, por ejemplo, por O hacia un lado o hacia otro. En tanto que también hay puntos con velocidad cero cuando está instantáneamente en B o en C. Su aceleración es variable. En algunos tramos tiene aceleración y en otros acelera y en otros frena. Acelera cuando se acerca a O, ya sea por la izquierda o por la derecha, y frena cuando se aleja de O, yéndose de O a B o de O a C. Observemos ahora el movimiento de una masa M que oscila verticalmente respecto del punto O atada a un resorte, es decir, sube y baja hasta A y a menos A. Por comodidad, observemos ahora el mismo movimiento, pero haciendo un giro, es decir, colocando el movimiento a lo largo de una línea horizontal. Las características de ese movimiento son exactamente iguales a las del péndulo. En un reloj la cosa es similar. El movimiento de la lenteja pero el movimiento de la lenteja tiene una amplitud constante, pues se le agrega energía a medida que van bajando los pesos que están atados al péndulo. Observemos ahora cómo se comportan las diversas partes de una rueda, digamos rueda de bicicleta, de radio A, que está vertical y la rueda gira con movimiento circular uniforme. Supongamos que la válvula que sirve para inflarla está en P y que cae luz del sol vertical de arriba hacia abajo. Cuando la válvula está en P, su sombra se proyecta en el punto Q en el suelo horizontal. Y a medida que va caminando la válvula hacia la izquierda y hacia arriba, la sombra va caminando horizontalmente hacia la izquierda. Cuando llega la válvula al punto máximo, la sombra está en Q. Cuando la válvula llega a C, la sombra también está en C en el suelo. Cuando la válvula continúa dando la vuelta y está en O, la sombra pasa nuevamente por el centro, es decir, por el punto de equilibrio. El movimiento de la válvula es circular y el de la sombra es rectilíneo y oscilatorio hacia un lado y hacia otro. La posición de la válvula, pues, está en el borde de la rueda, en tanto que la posición de la sombra está en la proyección horizontal de ese radio, es decir, en la elongación X que va desde el centro hacia donde está la sombra Q. Esa distancia de O a Q se llama elongación. En elongación máxima
es igual que la amplitud, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. La posición de la sombra, que llamamos X, es igual que A multiplicada por el coseno del ángulo θ, que va de aquí para acá. Es decir, que la proyección del radio inclinado A es la elongación horizontal marcada por X. El movimiento es acotado, ya que la posición puede ir desde menos A hasta A, o sea que el largo del movimiento de la sombra es 2 veces la amplitud. La velocidad de Q, o sea, de la sombra, es V, igual que el negativo de la velocidad de la válvula P multiplicada por el seno del ángulo θ. La velocidad de la válvula proyectada está aquí y la velocidad de la válvula sin proyectar, es decir, en el borde, es igual que omega multiplicado por el radio. Omega es la frecuencia angular. Y multiplicada por el seno de este ángulo, que llamamos θ, nos da la velocidad v, que puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Y tener valor 0 cuando la válvula está aquí y la sombra está en B, o ser máxima cuando la sombra va hacia la izquierda o hacia la derecha, pasando por el punto O. Y la aceleración de la sombra es A, designada por la letra A, y puede ser positiva o negativa, dependiendo de dónde se encuentre la sombra y dónde se encuentre naturalmente la válvula. La aceleración de la sombra es la aceleración de la válvula multiplicada por el coseno del ángulo θ y de signo negativo. Aquí está la aceleración centrípeta de la válvula, y proyectada horizontalmente es la aceleración de la sombra, indicada por esta flecha que va acá. Esa aceleración es, al sustituir la aceleración de la válvula y multiplicarla por el coseno, nos da omega cuadrado por el coseno de omega t más phi, donde phi es el ángulo de fase y omega la frecuencia angular, y es de signo negativo, como pueden ver en la figura. Poniendo más simple la expresión, a coseno de este ángulo es la elongación que, multiplicada por omega cuadrado, nos indica que la aceleración de la sombra es menos omega cuadrado x. Esta expresión es útil porque nos puede servir para definir movimiento armónico simple, y decimos que todo movimiento es armónico simple cuando la aceleración del objeto es proporcional a la posición del objeto y de sentido opuesto.